Muy buenas tardes, bienvenidos a un viernes más de bendición, que Dios los bendiga, y hoy nos encontramos nuevamente para aprender qué Dios nos quiere hablar en este día, qué Dios nos quiere decir, porque no nos olvidemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, dice la palabra, para corregir, para impartir justicia, para redarguir, para romper argumentos que se han levantado en nuestras vidas, argumentos que se han levantado a través de nuestros padres, a través del mundo, a través del colegio, de nuestros amigos, para romper argumentos. La palabra de Dios es inspirada por Él, para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Y esto lo dice el Señor en 2 de Timoteo 3:16. Debemos aferrarnos a la palabra, pero para aferrarnos a la palabra la debemos leer, la debemos comprender y la debemos aplicar. Que muchas veces tomamos la palabra, ¿sí? Tomamos la palabra, pero lo que nos conviene y lo que no queremos dejar, las cosas que acarreamos del mundo, aquellas cosas que no nos hacen bien, aquellas que nos llevan por caminos de perdición, no las queremos dejar porque nos gusta o por infinidad de motivos. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de las características que Dios quiere que nosotros tengamos para agradar. Y esas características te van a ayudar a estar bendecido y a poder recibir las bendiciones y poder llevar adelante una vida de fe y de confianza en Dios. Para todos tus asuntos, para todas tus cosas, siempre debemos ponerlo a Dios en primer lugar, pero por sobre todo y en todo, aún en las cosas más pequeñas. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, pero antes, déjame decirte, como todos los viernes, que estas charlas van a estar grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube, ¿sí? Si no te suscribiste, que te suscribas y que mandes una invitación, que invites a otros, que se conecten los viernes o que se conecten al canal de YouTube para poder verlas y escuchar las charlas, o por Spotify, que los chicos pasan el link para poder escuchar, porque tal vez estés corriendo, o estés haciendo ejercicio, o estés en el trabajo y puedas usar auriculares, podés escucharla la palabra, porque es la palabra del Señor, la palabra está inspirada por el Señor, para corregir, para edificar y para ayudar, para crecer. Para eso está la palabra de Dios, la voluntad del Señor. Y muchas veces somos rebeldes, ¿sí? No aceptamos la corrección, porque el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva por no ser obedientes. Lo primero que dijo Adán cuando el Señor le preguntó si había comido del fruto de la verdad, del bien, del conocimiento, del fruto del conocimiento del bien y el mal. Lo primero que dijo es echarle la culpa al Señor. La mujer que vos me diste me hizo comer. Quitándose la culpa. Y la mujer, cuando le preguntó al Señor qué había hecho, dijo, la serpiente me engañó. No asumiendo su error. Porque si Adán hubiera hecho, Señor, me equivoqué, otra hubiera sido la cuestión. Y otro hubiera sido el momento que estuviéramos pasando hoy. Porque Dios nos había dado el gobierno por sobre todas las cosas, para que el gobierno divino estuviera en la tierra a través de los hombres. Ese era el cometido de Dios. Lo puso a Adán y a Eva para que sojuzgaran sobre todo el mundo, para que las leyes divinas se llevaran a cabo en la tierra. Pero por desobedecer
por desobedecer y porque no hubo arrepentimiento, sino que hubo excusas, se excusaron, trataron de evadir el problema y de no hacerse cargo del problema, el Señor los expulsó del paraíso. Y hoy, ese mismo proceder lo tenemos nosotros, lo acarreamos, viene en nuestro ADN a través de Adán y Eva que entró en la humanidad, lo tenemos. Y muchas veces negamos nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestros problemas, y los tratamos de correr. Decimos, no, esto o más adelante, o ya lo voy a ir cambiando. No, debemos afrontar el problema, ponerlo delante del Señor, porque Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios a través de la cruz del Calvario. Nosotros no podemos en nuestra fuerza, pero a través de Jesucristo, que Él sí pudo vencer al pecado, Dios nos ha restituido ese reino celestial. Dios nos ha restituido en el reino de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tomar autoridad sobre el pecado, porque Cristo ya lo venció. Y decirle, Señor, este es mi problema. Este soy yo. Esto no lo puedo cambiar. Lo pongo en tus manos, Señor, porque Cristo ya venció. Y yo quiero vencer también este problema, este pecado, esta dificultad que tengo en mi vida. Para que puedas caminar conforme a la voluntad de Dios y puedas recibir todas sus bendiciones. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso. Y al final, como todos los viernes, vamos a estar orando, haciendo una oración general por cada uno de ustedes, y luego voy a estar orando por las peticiones. ¿Sí? Y tenemos testimonios, tenemos unos hermosos testimonios también que los vamos a estar dando antes de la oración, para que nuestra fe sea creciente, se aumente, porque Dios está obrando. Y dice la palabra del Señor que donde se juntan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Y hoy estamos reunidos en su nombre. Y el Señor está en medio de nosotros y Él va a orar. Con fe debemos pedir, con fe debemos clamar. Vamos a dar comienzo a esta charla a través de una oración para que el Espíritu Santo tome pleno control de la reunión. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos. Y te pedimos, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, nos esté guiando y nos esté trayendo convicción de las cosas que debemos cambiar. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, y nos despojamos de toda carga, de todo aquello que traigamos del mundo, todo aquello que venga a distraernos, Señor, lo echamos fuera, no lo queremos. Que podamos tener plena comunión con tu Espíritu Santo y que Él nos pueda guiar, que pueda marcarnos con tu palabra el camino, como dice las Escrituras, que tu palabra será lumbrera a nuestros pies y nos guiará por las buenas sendas, por las sendas de bendición. Dios de gloria, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos que este no sea un día más, no sea un viernes más, que en este viernes podamos salir empoderados de tu palabra. Señor, que podamos crecer en este día un poco más, para poder llegar algún día a la estatura de Cristo. Dios de gloria, en el nombre precioso de Jesús nos ponemos en tus manos. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque hemos podido apartar este tiempo para estar en comunión. Dios de gloria, que tu Espíritu Santo esté morando en medio de nosotros, porque nos aferramos a la palabra. Si 2 o 3 están en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Clamamos por esta promesa para que se cumpla en este día y tú estés en medio de nosotros guiándonos y dándonos conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Dios de gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo pantalla y vamos a estar
compartiendo este estudio, las características esenciales para agradar al Señor. Las características que debemos tener como hijos de Dios para agradarlo. Y vamos a estar viendo en la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a estar viendo Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias. En Apocalipsis 2, del 2 al 7. Vamos a estar viendo su palabra y qué el Señor nos quiere decir a través de ella. Porque como les dije en un principio, toda la palabra del Señor está para edificación, para edificarnos, para guiarnos. A través de su palabra el Señor nos enseña de cómo tenemos que caminar para agradarlo y para poder recibir bendición en nuestras vidas. Para poder luchar en contra de las acechanzas del diablo. Para poder echarlo y expulsarlo de nuestra vida y poder vivir conforme a su voluntad, para que se cumpla la palabra que dice que el cielo gobierne la tierra, que el cielo gobierne mi vida, mi casa y mi familia, como era en un principio, como era el plan inicial, el plan natural de Dios. Que a través de sus leyes espirituales, el hombre sojuzgara la tierra. Entonces debemos clamar que el cielo gobierne mi vida, mi casa y mi familia. Para eso debo aprender las leyes espirituales. Para eso debo leer la Biblia, para poder saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es el manual de vida para cada uno de nosotros. Si queremos caminar conforme a la voluntad de Dios y agradarlo, debemos leer su palabra. ¿Bien? Debemos leer su palabra. Su palabra está escrita por hombre, pero inspirada por él. Inspirada por el Espíritu Santo. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia, con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. El Señor le está hablando a esta iglesia y le está diciendo que sabe, Él ve todo lo que está haciendo. Y también que esta iglesia reconoce a esos falsos maestros, a esas falsas enseñanzas, a esos que vienen con doctrinas que no están en la palabra del Señor. ¿Y por qué esta iglesia los discernía, los descubría? Porque tenían lectura de la palabra, porque conocían la palabra, porque escudriñaban y estudiaban la palabra. Entonces nadie los podía venir a engañar. Nadie los podía venir a engañar. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra, dice el Señor. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, como el primer amor, como el día que recibiste a Cristo en tu corazón y empezó Dios a obrar milagros y alababas, bendecías, levantabas los brazos, orabas, buscabas de Dios. El Señor dice que ese primer amor se ha perdido y que se ha enfriado el amor por los hermanos. Cuando ya se hace rutina el ser cristiano y perdemos los primeros valores. Mira hasta dónde has caído, vuélvete, dice el Señor, a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Está hablando de quitar su espíritu del medio de esta iglesia. Pero tienes esto a tu favor,
odias las obras malvadas de los nicolitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y vamos a volver a Apocalipsis 6. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolitas, al igual que yo. Estos nicolitas eran una secta que trataba de mezclar o insertar cosas del mundo en la palabra de Dios. Acomodar las escrituras a su favor para poder permitir que el pecado entre en la iglesia. ¿Cuánto vemos de esto hoy? ¿Cuánto vemos de esto hoy? Tratar de pervertir la palabra del Señor para poder seguir practicando el pecado y estar dentro de la iglesia. Y el Señor les decía, pero tienes esto a tu favor. ¿Por qué tenían cosas a su favor? ¿Por qué tenían estas características que agravaban al Señor? Esta iglesia. Y cada uno de nosotros es iglesia. El Señor nos está hablando a través de su palabra a nosotros. Porque si bien esto ha sido escrito hace 2000 años, ¿sí? 2021, 20 años, aproximadamente, hoy nos está hablando el Señor. Hoy nos está hablando a nosotros. El Señor nos habla a través de su palabra. Estas son las características que quiere que nosotros tengamos. Y que no aceptemos el pecado en nuestras vidas. Esto no significa que debemos odiar a las personas. No tiene nada que ver. Dios ama a la persona, aborrece la práctica del pecado. El pecado. Pero Dios te ama a vos y a mí. Dice la Biblia, no hay ni siquiera uno que no sea pecador, excepto el Señor Jesús. Y si Dios envió a su Hijo para que diera su vida por cada uno de nosotros, ¿cómo nos va a odiar? Nos ama. Aborrece lo que practicamos, pero Él nos ama. Está esperando que nosotros nos arrepintamos y cambiemos de actitud. Que cambiemos de actitud. Y de esta manera debo caminar y agradando al Señor, cambiando mi actitud. Y ante el problema, ante el pecado, exponiéndolo delante del Señor, humillándome y diciéndole, Señor, esta es mi debilidad. Ayúdame a cambiarla. El Señor no te condena porque te equivoques. El Señor no te condena porque te equivoques. Pero tenés que tener una actitud de cambio. Adán y Eva fueron echados del paraíso no por haber cometido un error, sino por no haberlo aceptado el error. Si no aceptamos el error y buscamos excusa, es porque queremos seguir cometiendo ese error. Es porque no reconocemos que nos hemos equivocado. Y cada uno de nosotros debe de reconocer su error delante del Señor. Habla de un arduo trabajo. Una de las características es el arduo trabajo. Y un arduo trabajo de cambio. Un arduo trabajo en mi vivir cristiano. En tratar de cada día cambiar. De que mi testimonio sea bueno delante de las personas. Que me vean en mi trabajo y vean que hay un cambio en mi vida. Que ya no soy la misma persona. Pero para eso lleva un arduo trabajo. Debo
debo realizar una rutina de oración. Es primordial que tenga comunión con el Señor. Es primordial para poder realizar las tareas del Señor, para poder llevar una vida cristiana que agrade al Señor, para tener características que agraden a Dios. Debo tener comunión con el Señor. Debo tener comunión a través de la Biblia, a través de la oración y a través de la alabanza, del reconocimiento. Son 3 puntos fundamentales que no debo abandonar. Porque el Señor les estaba reclamando que habían abandonado su primer amor. Y tal vez por la rutina, por el trabajo, ¿sí? Porque tenían un arduo trabajo, dice la iglesia. Se preocupaban por los hermanos, por enseñar, se preocupaban porque no le falten alimento, se preocupaban por ofrendar, se preocupaban y se preocupaban y se preocupaban. Pero esa rutina y ese trabajo los había llevado también a dejar su primer amor. No nos debemos olvidar que la comunión con el Señor me va a hacer siempre recordar mi primer amor. Me va a hacer siempre recordar que el Señor está por sobre todas las cosas. Él reconoce el Señor, reconoce que hay un arduo trabajo. Hay un arduo trabajo. Pero Él te pide que no abandones la comunión con Dios. Porque cuando yo no abandono la comunión con Dios, no voy a abandonar la comunión con los hermanos. Si yo tengo comunión con Dios, recibo el amor de Dios y ese amor lo voy a poder dar. Cuando yo me acerco a una persona, me acerco porque amo a esa persona, ¿no? Porque me agrada estar con esa persona. Porque me siento bien estando al lado de esa persona. Entonces trato de buscar momentos para poder estar. Si mi amor es verdadero hacia Dios, voy a tratar de buscar siempre momentos para estar en Él, para estar con Él, para orar, para leer la palabra, para buscar de Dios. Voy a tratar de tener comunión con mi papá. Lo debo llamar papá, porque es mi padre, es mi creador. Debo tener comunión con el Señor. Y después voy a realizar todo el arduo trabajo sin que me pese. No va a ser un trabajo pesado. Lo voy a hacer con gozo, con alegría y con amor, ayudando a aquellos que tengan necesidad, dándole la palabra a aquellas personas que están perdidas, con amor, con misericordia, guiarlos por el buen camino, para que puedan recibir las mismas bendiciones que vos y yo hemos recibido. Arduo trabajo. Trabajar para que mi vida camine conforme a la voluntad de Dios y para que otros puedan recibir el testimonio y para que otros puedan recibir a Cristo en su corazón. Paciencia. Porque muchas veces estamos esperando algo que no recibimos y somos intolerantes, impacientes. Y Dios, cuando te quiere dar algo, primero va a preparar todo el entorno para que eso que vos recibas lo puedas disfrutar. Dios no te va a dar algo para que te amargues o para que no lo puedas usar o para que no te vaya bien. Dios te va a bendecir para que puedas gozar, disfrutar y haya alegría y paz en tu vida. Siempre doy el ejemplo del auto. Dios no te va a dar un auto
sin primero enseñarte a manejarlo. Sin primero enseñarte cómo debes conducirte por la vía pública. No te va a dar un auto. Y hago un ejemplo burdo para que entiendas. Él no te va a dar una bendición sin antes prepararte para que la puedas disfrutar y para que eso no te ocasione un problema. Porque si yo recibo un auto y me subo a un auto y no sé manejar, lo puedo chocar en la primera esquina. Y en vez de ser de bendición, voy a tener un dolor de cabeza. El Señor primero me va a enseñar que para poder tener un auto tengo que tener todo en regla, que tengo que saber manejar, que tengo que tener un seguro, que debo ir por la vía pública respetando las normas de tránsito. Primero me va a preparar y después me va a bendecir. Esto en todos los aspectos de nuestra vida. Primero Dios prepara para que luego cuando vos recibas, lo puedas disfrutar. Y lo puedas disfrutar en tu casa, con tu familia. Puedas recibir esa bendición que Él tanto anhela que la recibas. Resistencia al pecado. Resistencia al pecado. Resistirlo. Resistir la tentación. Porque la tentación va a venir. Fue tentado Cristo en el desierto. ¿Cuánto más vamos a ser tentados nosotros? La tentación siempre va a venir. Pero dice el Señor que la debemos resistir. Que no la debemos aceptar. Vienen los malos pensamientos a nuestra mente. Dice la palabra del Señor, pensad en salmos, alabanzas, las escrituras. Cuando te vienen esos malos pensamientos, debo cambiar mi mente. Debo revertir esos pensamientos por pensamientos que agraden al Señor. Dice Pablo en sus cartas que debemos tener la mente de Cristo. Que ya no debemos tener la mente que traíamos del mundo, contaminada. Debemos empezar de nuevo y cambiar todos esos malos pensamientos y revertir esos malos pensamientos por buenos pensamientos. El ataque viene a la mente. El Señor Jesús habla en sus evangelios diciendo, no peca aquel que comete adulterio, sino aquel que lo concibe en su mente, en su corazón. Aquel que desea y codicia a la mujer de su prójimo, ya pecó en su corazón. Luego el acto de llevarlo a cabo es algo que ya está consumado dentro de su corazón. Ya lo consintió, ya lo aceptó, ya lo decidió llevarlo adelante. Es ahí donde nosotros debemos resistir el pecado, en nuestra mente. No dejarlo que los malos pensamientos van a venir, pero los debemos echar fuera, los debemos sacar. Esto no lo quiero, Señor. No lo quiero. Porque es ahí donde te va a venir a atacar el enemigo. Te va a venir a atacar a la conciencia, al subconsciente. Te va a tratar de sembrar. Tratar de que no agrademos al Señor. Tratar de que pequemos. Como lo hizo en un principio con Adán y Eva. Los convenció para que pecaran. Y Dios siempre te da oportunidades. Primero nos enseña que debemos resistirlo. Pero si luego no pudimos resistir, debemos confesarlo. Nos equivocamos, Señor. Y el Señor es fiel y justo. Y dice su palabra que renueva las misericordias todas las mañanas para con nosotros, para perdonarnos. Él nos perdona. Pero con una actitud sumisa y humillarnos, que significa reconocer que nos hemos equivocado. Que cuánto nos cuesta
reconocer cuando nos equivocamos. Debemos sacar el orgullo, correrlo, quitarlo de nuestra vida. Es algo que no nos ayuda, que no nos edifica. Qué sencillo es enfrentarlo. Se acortan los caminos. Ayuda a que las bendiciones vengan a nuestra vida más rápido. El confrontar el pecado y el decir, Señor, acá me estoy equivocando. Perdóname, Señor, y ayúdame. El Señor nos dice que no va a venir la tentación a nuestras vidas. No. Jesús fue tentado. Pero debemos resistirlo. ¿Y cómo resistió Jesús? Con la palabra del Señor. Conociendo qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no le agrada. ¿Cómo conocía Jesús todo eso? A través de la palabra. Él conocía la palabra, tenía comunión con el Padre. Sí, me podés decir, pero era Jesús, él podía. Jesús vino a la tierra, no te olvides de esto, Jesús vino como hombre a mostrarnos el camino. Vino como hombre, era un hombre de carne y hueso igual que vos, igual que yo. Hombre, hablo en el sentido plural. ¿Sí? Hombre, mujer. Somos seres humanos. Y el Señor vino como un ser humano a mostrarnos el camino. Dejó su deidad. Se despojó de su deidad divina para venir como hombre y mostrarnos el camino. Se puede agradar al Señor, caminando conforme a su voluntad, pero para caminar conforme a su voluntad, debo conocer su voluntad. Y su voluntad está escrita en la palabra, en las Escrituras, en la Biblia. Y hoy tenemos la bendición de tener la Biblia impresa, la podemos leer online, la tenemos en las diferentes plataformas y la podemos leer, la podemos ver, podemos caminar con una Biblia bajo el brazo. Eso es una bendición. Hay lugares hoy en el mundo donde no se puede caminar con una Biblia debajo del brazo. Hoy tenemos la gran bendición de que los cielos están abiertos. Resistamos el pecado. Resistamos el pecado, los malos pensamientos, esos que nos llevan a corrompirnos delante de la presencia de nuestro Señor. Resistencia a las falsas doctrinas. Resistencia a aquellos que vienen a enseñar lo contrario de la palabra de Dios. Que vienen con argumentos mundanos, argumentos del mundo, que la humanidad cada día va evolucionando, que va creciendo. La palabra del Señor, ayer, hoy y mañana, pasado, presente y futuro, no cambia. Es exactamente la misma. Los pecados eran en un principio, son ahora y serán en un futuro los mismos. No cambian. Inmoralidades sexuales, mentira, engaño, falta de amor, son los mismos. No hay pecado, el pecado no evolucionó, es el mismo. La palabra es la misma, por ende debemos cumplirla. Vienen con falsas doctrinas, con engaños, a querer corrernos de la voluntad de Dios. Como hacían los nicolitas, trataban de que el pecado entrara a la iglesia, acomodando las escrituras a su manera, a su forma.
Debemos resistir las falsas doctrinas. Y volvemos a lo mismo. Para conocer cuáles son las falsas doctrinas, debo conocer la doctrina verdadera, que es la palabra de Dios. Perseverancia, perseverar, ser constante. Debo tener perseverancia en la comunión con el Señor. Debo tener perseverancia en la oración. Debo tener perseverancia en la lectura de la palabra. Debo perseverar en mi comunión con Dios. Es lo primero. Es lo primero. La comunión con el Señor es lo primordial. Después viene el resto. Fluye por el amor que recibimos del Padre. Pero es primordial mi comunión personal con el Señor. Es la que me va a cimentar en su palabra. Es la que me va a poner los pies firmes para no resbalar. Es la que me va a sostener en los momentos de dificultad. Perseverar en la comunión con el Señor. Hay días que tal vez estoy cansado, hay días que tengo preocupaciones, problemas. Hacete el tiempo para que el Señor vaya delante tuyo. Y ese día tan cargado de preocupaciones, de problemas, el Señor lo va a acomodar. El Señor va a ir acomodando para que todo te sea mucho más sencillo. Porque cuando tenemos un día cargado de preocupaciones, de compromisos, y no ponemos al Señor por delante porque no tuvimos tiempo, esos días le damos lugar al mundo, a las tinieblas, para que intercedan en nuestra vida, para que nos pongan trabas, para que nos hagan el día más complicado, para que tropecemos. Cuando lo ponemos a Dios por delante y arrancamos el día perseverando en la comunión con el Señor se hace cargo de nuestras vidas y Él va a ir delante de nosotros dándonos la fortaleza para que todas las cosas te salgan bien. Perseverar en la comunión con el Señor, motivados por el amor de Dios. Este debe ser el motor que mueva nuestra vida cristiana y que podamos llevar un ministerio adelante, que podamos llevar la palabra del Señor adelante, que podamos llevar el mandamiento que nos dio Jesús, ir y hacer discípulos a las naciones, ir y hablar de mí, dice el Señor. Con tu testimonio podés hablar del Señor. No necesitas tener 10, 20 años de instituto bíblico, de conocer la Biblia de memoria. No, no. Dios hizo algo en tu vida que cambió tu vida. Y con eso, con ese testimonio, podés hablar del Señor. Ese amor que recibiste de Dios, ese milagro que Dios hizo en tu vida, lo podés presentar para que otros puedan recibir la misma bendición que vos recibiste. Motivados por el amor que Dios derramó por cada uno de nosotros, porque éramos pecadores, estábamos perdidos y condenados. Pero Dios se apiadó de nosotros y nos dio una y muchas oportunidades para poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Hasta que un día lo hicimos, un día dimos ese paso y Dios derramó de su amor, nos limpió, nos perdonó y nos hizo sus hijos. Nunca debo olvidarme de lo que Dios hizo en mi vida, porque eso me va a llevar al primer amor. Eso me va a volver
al primer día en que yo lo conocí y en que Él cambió mi vida. Porque muchas veces el aparentar o el querer mostrarnos como perfectos delante de los demás, callamos nuestro testimonio. No, porque yo andaba en las drogas, ¿y qué van a decir ahora que estoy predicando la palabra del Señor? Que yo estaba perdido en el alcohol y las drogas. No, lo debo ocultar para que los demás no sepan eso, ese historial de mi vida. No, no, no. Dios me sacó de ese lugar. Dios me rescató de ese lugar. Debo darle gracias a Dios y con mi testimonio ayudar a otros. ¿Qué van a decir si se enteran de que yo era depresivo, de que era depresiva, de que estaba loca, histérica? Y hoy soy una persona nueva y cambiada en el Señor. Debo ser humilde, romper con el orgullo y decir, sí, en mi vieja vida, en mi vieja manera de vivir, era un estafador, era un drogadicto, era depresivo y cuántas cosas más que podemos nombrar. Y Dios me rescató, me levantó, me limpió porque me ama. Y hoy soy su hijo. Y Dios cambió mi vida. Y hace tanto tiempo que el Señor cambió mi vida. Y ya nunca volví a ser la persona que era antes. Motivados por el amor que Dios tuvo para con nosotros, para poder darle ese amor a las demás personas que lo necesitan. Pero debo recibirlo. Y recibir el amor de Dios significa reconocer lo que Dios hizo en mi vida. Y cada uno de nosotros tiene su testimonio. Y no todos los testimonios son iguales. Y tu testimonio puede ayudar a otro a que pueda salir de ese pozo, de esa depresión, de esa adicción, pueda salir de esa cárcel que lo tiene atrapado. Pueda ser libre. Tu testimonio. Recordando lo que Dios hizo en mi vida. Volviendo al primer amor para poder brindar ese amor a aquellas personas que tengan necesidad. Porque todos tenemos necesidad de que Dios actúe en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe entender que sin Dios nada somos. Que Dios es quien nos ha cambiado y que en Dios es quien va a seguir cambiándonos cada día. Porque dice la palabra del Señor que no hay justo ni siquiera uno. Debemos reconocer que necesitamos del Señor, que necesitamos de la cruz redentora, que necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador para poder tener identidad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, poder ser vencedores a todas las acechanzas que el diablo quiera venir en contra de nuestras vidas. Que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Que el reino de Dios, el reino de los cielos, gobierne mi vida, como en un principio, como el plan original de Dios. Que el cielo gobierne la tierra, a través del ser humano. Vamos a orar. Dios de gloria, en este tiempo hemos conocido las características que te agradan, Señor. Esas características que debemos tener cada mujer, cada varón, cada ser humano para agradarte. Señor, te pedimos perdón. Si nos hemos equivocado, si ha entrado el orgullo a nuestra vida, si nos hemos apartado de tu palabra, si hemos pecado, si no hemos reconocido el pecado en nuestras vidas, te pedimos perdón. Pero hoy nos humillamos delante de tu presencia para que tú cambies nuestras vidas,
para que nos des las fuerzas necesarias para poder enfrentar, Señor, para poder enfrentar el pecado y a desarraigarlo de nuestras vidas. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, bendigo a cada varón y cada mujer que hoy se ha conectado. Y te pido, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo los esté guiando, les esté mostrando el camino y les esté dando la fortaleza para que puedan cambiar sus vidas y caminar cada día conforme a tu voluntad. Dios de gloria, si hay cadenas, si hay ataduras y ligaduras, por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, son rotas y quebrantadas. Si hay enfermedades que están acechando sus vidas, Señor, declaramos que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo son sanos. En el nombre de Jesús, declaramos libertad sobre cada familia, sobre cada hogar. Y te pido, Dios de gloria, que bendigas los hijos, los padres, que bendigas la familia. Bendícelas. Padre, tu palabra dice que la bendición rompe toda maldición. Toda maldición que haya caído en los hogares, Padre, se rompe por el poder de tu gloria. Se quema, Señor, por la shequina que cae de tu trono sobre cada hogar. Se rompen los contratos, se queman los contratos con las tinieblas. Se cortan las iniquidades. Padre, soltamos, Señor, tu gloria sobre cada hogar, sobre cada individuo que hoy se ha conectado, que pueda recibir tu espíritu y pueda tener un cambio en su vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.